Buenas noches, muy contentos estamos de recibirlos a todos ustedes esta noche en este evento que para la escuela es bastante importante. En primer lugar quiero darle la bienvenida a don Dani Barrantes Acuña, que viene en nombre de la vicerrectora de docencia, doña Marlene León, que está fungiendo esta semana como rectora ahí. Él nos va a acompañar ahora y va a decirles unas palabras en nombre de la señora rectora. Suena raro esto, ¿verdad? Doña Isabel Lizano de Orozco, que es como la invitada de honor, doña Isabelita, como la llaman sus compañeros, los compañeros que tuvieron la ocasión de trabajar con ella. Ella trabajó mucho tiempo aquí en la facultad, en el decanato. María de la Paz, que seguro llegará, en algunas no pudo llegar, la hija de don Alexis, que iba a acompañarnos. Cinia Hernández, conocida por todos nosotros, fue secretaria muchísimos años de la escuela y muy cercana a don Alexis y a muchos de nosotros que estuvimos con ella, y nos ayudó mucho a organizar este evento, nos dio nombres, tips sobre don Alexis. Hay muchos colegas de don Alexis, y bastantes exdirectores de la Escuela de Economía. Está don Federico Vargas, que fue nuestro primer director, el primer director de la escuela. Está doña Pepita Chandi, que estamos muy contentos de que nos acompañe. Hacía mucho yo no la veía personalmente. Don Eduardo está por llegar, él va a dirigir algunas palabras a ustedes. Y don Víctor Hugo Céspedes, que también fue director de la escuela, nos acompaña hoy. Y don Miguel Ángel Rodríguez está con nosotros también. Y luego están algunos representantes de la Junta Directiva de la Universidad Veritas, que fue fundada por don Alexis y por don Eduardo, y varios compañeros profesores y estudiantes de la escuela. Yo nada más quisiera comentarles dos cosas, responder dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué creamos esta cátedra? Queremos que esta cátedra sea un espacio de diálogo y debate sobre temas económicos de actualidad, que nos afectan a todos y todas las ciudadanas habitantes del país. Esa es una de las grandes funciones de la universidad: promover el diálogo y el debate, el intercambio entre las posiciones encontradas, la búsqueda de soluciones de compromiso. Si la verdad existe, solo puede cosecharse en los campos de la diversidad y de la tolerancia, a partir de la empatía y la capacidad de convencer y de dejarnos convencer. Esto es particularmente cierto en el ámbito de las ciencias sociales, una de las cuales es la economía. El objeto de estudio de nuestra disciplina somos nosotros mismos, con nuestros intereses y conflictos. A pesar de que muchos quisiéramos creer que el discurso de la ciencia es neutral, lo cierto es que no puede aislarse de esos intereses y de esos conflictos, ni de participar, querámoslo o no, de esa dinámica social que es el objeto de nuestra disciplina y de la cual somos una parte beligerante. Por eso lo más honesto que podemos hacer es respetar las diferencias y velar porque todas las posiciones y corrientes consigan expresarse y contribuir al surgimiento de esa verdad que radica en el camino más que en el punto de llegada. La Cátedra de Economía, profesor Alexis Orozco, nace de la voluntad que tiene la Escuela de Economía de contribuir a la discusión y el diálogo en torno a diferentes políticas de actualidad. Pero además nace de nuestra convicción de que la economía no debe ser el privilegio excluyente de unos cuantos expertos. Por lo contrario, cuanto más empoderados se encuentren nuestros ciudadanos y ciudadanas para participar en el debate público sobre los diferentes temas económicos, tanto más cerca estaremos de encontrar soluciones viables para nuestros grandes desafíos. La cátedra se propone no solo promover el diálogo y el debate, sino también promover la participación informada
y con buen criterio de nuestra población y en particular de la población universitaria. La segunda pregunta que quisiera comentar con ustedes: ¿por qué decidimos bautizar la cátedra con el nombre de don Alexis Orozco? Los profesores Eduardo Lizano y Anabel Ulate van a hablarnos de don Alexis, y tenemos programado un pequeño vídeo donde varias personas que lo conocieron se refieren a él. Yo me limitaré a responder esa pregunta leyendo el acuerdo con que nuestra asamblea de escuela justificó la escogencia de ese nombre. Dice así: don Alexis es recordado como el profesor de economía por excelencia. Fue profesor de tiempo completo prácticamente desde los inicios de la Escuela de Economía, actividad que combinó con su trabajo en el Banco Anglo de Costa Rica. Muchas generaciones de economistas fueron introducidas a nuestra disciplina y formadas por él. En su labor docente se destacó por brindar una importancia a la comprensión intuitiva y profunda de los procesos y razonamientos económicos, así como la utilización rigurosa de los instrumentos formales en uso. El trato respetuoso hacia sus estudiantes, su compromiso activo y entusiasta por despertar en ellos y ellas el interés por la teoría económica y promover su aspiración a una sociedad más próspera, su sincera humildad y su generosidad intelectual hacen que muchos años después siga siendo recordado con cariño y admiración por quienes tuvieron la dicha de contarse entre sus estudiantes y colegas. Las principales características que deseamos cosechar en la vida profesional de nuestros y nuestras estudiantes: el rigor científico y el amor por la verdad, el anhelo de justicia, el comportamiento ético y la bondad, deben ser cultivadas en el marco de la enseñanza universitaria. Don Alexis Orozco constituye un ejemplo singular de esa práctica profesional, que una cátedra de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, centrada en la promoción del debate sobre la economía pública y la política económica, lleve el nombre de don Alexis Orozco, simboliza el reconocimiento y la afirmación de la responsabilidad central que tienen los profesores y las profesoras universitarios en la formación de futuros economistas y en general de futuros profesionales comprometidos y comprometidas con el desarrollo del país, el bienestar de la población y el fortalecimiento de la capacidad deliberativa de nuestra población. Muchas gracias. A continuación los dejo con el profesor Dani Barrantes, que va a hablar en nombre de la señora rectora ahí. Buenas noches a todos y a todas. Doctor Adolfo Rodríguez Herrera, director de la Escuela de Economía. Doña Isabel Lizano de Orozco, doctor Leonardo Garnier Rímolo, coordinador de la cátedra, doctor Miguel Cantillo, doctora Milagro Saborío, doctor Álvaro Ramos Chávez, profesores integrantes todos y todas ellas de la mesa principal, estudiantes, personal docente y administrativo de la facultad y del instituto, comunidad universitaria y nacional. El ritual conmemorativo es el signo indeleble del humano que quiere, pero que también necesita recordar. El día de hoy rendimos honor a la memoria, a una trayectoria que inspira nuestro quehacer actual como docentes universitarios, como personas apasionadas por lo académico, por lo investigativo, y que cargamos con una altísima responsabilidad desde la dimensión de lo educativo. Es un gusto acompañarles el día de hoy y celebrar la iniciativa que surge desde la Escuela de Economía, quienes apuestan por el valor de la memoria y por tanto deciden inaugurar esta cátedra profesor Alexis Orozco, la más nueva de las 28 cátedras que tenemos en nuestra institución, las cátedras conmemorativas vigentes en la UCR.
Es importante recordar que las cátedras conmemorativas son figuras creadas por nuestra institución con las cuales se pretende crear espacios extracurriculares para dar el reconocimiento institucional a la trayectoria de grandes hombres y mujeres que de una u otra forma han impactado en la institución y en la sociedad costarricense mediante la realización de actividades académicas. Es importante reconocer el esfuerzo de la Escuela de Economía por darle un espacio al diálogo disciplinario más allá de los espacios formales y además promover la autoobservación crítica, por supuesto, acerca de los ámbitos en los cuales el país requiere transformaciones y los desafíos prioritarios. Invitar a la cátedra y a la comunidad universitaria a fomentar la conversación académica no disciplinar, con impacto social y alcance nacional a través de otras cátedras, proyectos de docencia, trabajos comunales, cursos no disciplinares y la vinculación estratégica con todos los sectores de la comunidad nacional. Una reflexión final. Tenemos, por supuesto, un reto para la cátedra. ¿Cuál es el papel de la universidad y de la cátedra puntualmente en la creación de un proyecto país que incluya alcanzar la estabilidad en los índices económicos? Pero también, quizás más importante, una visión humanista y veladora de la calidad de vida de la población. En un artículo publicado en La Nación por don Leonardo Garnier, aquí presente, describió al profesor Alexis Orozco como uno de esos profesores que nos hacen pensar, que nos hacen dudar y que sin duda nos retan con una actitud que era al mismo tiempo exigente y provocadora. La Universidad de Costa Rica pone la esperanza en que la cátedra que hoy lleva su nombre honre igualmente esas virtudes. En representación del señor rector, del doctor Henning Jensen Pennington, y la señora vicerrectora, rectora ahí de docencia, doctora Marlene León, y en el mío propio, por supuesto, les deseo muchos éxitos en este camino que hoy emprenden. Muchísimas gracias. Buenas noches, estimado representante, la señora vicerrectora de docencia, señor director, invitados especiales, profesores eméritos, exdirectores e invitada especial Isabelita, colegas y estudiantes. Me siento muy complacida, primero porque los miembros de la Asamblea de Escuela aprobaron esta iniciativa que efectivamente, desde mi perspectiva, abre un canal de comunicación entre el futuro, que son ustedes los estudiantes, y el pasado, que son los graduados nuestros en periodos anteriores y que actualmente ocupan cargos de mucha responsabilidad y con quienes ustedes podrán interactuar experiencias y ampliar visiones y conocimientos. Segundo, me siento también muy complacida porque esa misma asamblea acogió con entusiasmo mi propuesta de darle el nombre de don Alexis Orozco a esta cátedra. No fue fácil, porque desde la escuela han surgido figuras de gran trayectoria en la vida pública de nuestro país y todas ellas han sido merecedoras, podrían ser merecedoras también de esta distinción, pero me siento muy complacida que la escuela haya aprobado a don Alexis. Precisamente cuando Adolfo me pidió un resumen del currículum de la trayectoria de don Alexis,
se me ocurrió hacer una búsqueda en Google a sabiendas que Internet no estaba presente en la época en que don Alexis era profesor nuestro en esta escuela. Y en lugar de un currículum me encontré algo mejor. Me encontré los testimonios de varios economistas sobre la trayectoria de don Alexis y que manifestaban su agradecimiento. Precisamente tengo la cita de mi predecesor, que efectivamente Leonardo mencionó como ese tipo de docente que nos hacen pensar y dudar y nos retan. Tienen una actitud que al mismo tiempo era exigente y provocadora. Ese era don Alexis, exigente y provocador. Otros economistas dicen mi padre intelectual, comillas, ya que desde que recibí los primeros cursos de economía que él impartía en la Universidad de Costa Rica me motivó para seguir estudiando economía. Otro economista nos dicen por ser riguroso profesor de economía. Cuando leí estos testimonios me di cuenta que no estaba equivocada en mi percepción de lo que representaba la trayectoria de don Alexis en la historia académica de nuestra escuela. Su preocupación por transmitir con rigurosidad los conceptos y herramientas de una disciplina que llevaba pocos años de estarse desarrollando en nuestro país y que sin duda contribuyó a forjar con el prestigio que tiene actualmente la Escuela de Economía. En aquella época, don Alexis se preocupaba porque leyéramos autores clásicos, a Smith, Keynes, Hicks, Berlin, Marshall, y así como los debates sobre el desarrollo de la disciplina, cuando el acceso al conocimiento era muy costoso. Había barreras de idioma, había barreras monetarias, no había acceso necesariamente en las bibliotecas sobre esos textos. También tenía la habilidad de ejemplificar con claridad conceptos difíciles. En microeconomía nos habló de la utilidad marginal creciente de un beso. Sin duda, todos entendimos con claridad el nuevo concepto. Su trabajo diario, su pasión por la economía, su esfuerzo por formar a tantas generaciones de economistas, se lo reconocemos hoy día con la inauguración de esta cátedra que lleva su nombre. Él representa la historia de nuestra escuela. Es única, es propia, nos otorga una identidad. Él contribuyó a crear el activo más importante que puede tener una unidad académica, a saber, su prestigio. Y ese prestigio enfrenta retos mayores, precisamente porque el acceso al conocimiento ya no es costoso y la excelencia en la transmisión del conocimiento ahora tiene un estándar internacional. Es un gran reto, pero estoy segura, como asistente que tuve el honor de ser de don Alexis, que él estaría muy complacido en saber que ese prestigio ha sido bien resguardado y mejor aún, se ha incrementado con la presencia de los y las académicas que integran hoy nuestra escuela y especialmente con el desempeño de nuestros graduados en los más diversos campos, tanto en el ámbito nacional como el internacional. Estoy sinceramente muy complacida que el nombre de don Alexis nos acompañe en el desarrollo futuro de nuestra escuela. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas. Sobre todo, un saludo muy cordial a Isabelita, que hacía rato no la veía por aquí. Cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica en 1959-60, ya
Alexis era una historia en nuestra escuela, y ahí participé con él un par de décadas, o más de un par de décadas, como colega y como amigo en la Escuela de Economía. Y también me tocó estrechar muchos los lazos de amistad con Alexis cuando en 1968 a Alexis, a Ricardo Mata, a Roberto Sasso y a mí se nos ocurrió fundar el ITAN, que produjo un verdadero polvorín en la Universidad de Costa Rica. Fue la primera vez que hubo una huelga general en la Universidad de Costa Rica, y me tocó participar entonces con Alexis en la junta directiva del ITAN de nuevo como dos décadas o más, hasta que Isabelita lo sustituyó posteriormente. ¿Cómo querría yo recordar a Alexis? Varias cosas me parece que son importantes. En primer lugar, la disciplina era una de sus características principales y fundamentales de la personalidad de Alexis, desde la puntualidad hasta la precisión en las cosas que él realizaba, ya fuera solo, ya fuera con sus colegas, ya fuera con los alumnos. Un hombre, como se mencionó, en segundo lugar, riguroso, a veces severo. No era posible con Alexis estar más o menos, o tal vez, o quizás, ¿verdad? No, allí, tanto en la pizarra como en las conversaciones individuales o con los grupos, Alexis siempre fue riguroso y severo. Pero además, Alexis fue una persona honesta en el sentido, evidentemente, no monetario, sino en el sentido de que para Alexis no habían rodeos ni ambajes, no habían medias tintas ni tampoco claroscuros. Con Alexis rápidamente uno sabía en dónde estaba parado, no gastaba mucho tiempo en explicar cosas que pudieran ser interpretadas de diferentes maneras por los interlocutores, sino que lo que decía era claro y transparente. Desde ese punto de vista, la participación de Alexis siempre fue constructiva, porque rápidamente se sabía cuál era su pensamiento, hacia dónde iba y qué era lo que proponía. Desde ese punto de vista, me parece a mí de que esta tercera característica de Alexis es importante. Y una última es que Alexis siempre fue un hombre afable, un hombre severo, riguroso, pero a la vez un amigo personal cuando uno necesitaba algo de él, consejos o puntos de vista, siempre estuvo disponible. Así es de que la afabilidad de Alexis es también una de sus características. Por eso a mí me parece importante la cátedra que se inaugura hoy, y deseo felicitar a quienes en la escuela y en la facultad tuvieron esta idea, que me parece que es excelente, y yo los felicito por haberla llevado a cabo, e igualmente por haberme invitado hoy en la noche para iniciar esta cátedra. Muchas gracias. Bueno, la cátedra Alexis Orozco es una cátedra sobre economía contemporánea, economía costarricense contemporánea. La idea es que una vez al mes se da una conferencia por algún o alguna economista costarricense que explica algún tema en el que esté trabajando, que haya trabajado, o algún problema de economía actual. Y un poco el objetivo es como poner a los estudiantes de la escuela en contacto con qué es ser un economista en Costa Rica, qué cosas hacemos, en qué tipo de problemas trabajamos, en parte que conozcan la realidad económica costarricense y un poco que se vean ellos mismos en el futuro. La cátedra es un espacio que creamos en la Escuela de Economía para propiciar el debate sobre temas económicos de actualidad. Lo que queremos es hacer una contribución efectiva a
a la capacidad deliberativa de nuestra población. La economía es un asunto que nos toca a todos y todos tenemos derecho como ciudadanos de participar en grandes debates que afectan nuestra vida. Profesionales y no profesionales, toda la población del país debería estar habilitada para discutir con más fluidez sobre esos temas. Y una de las cosas que queremos hacer en la Escuela de Economía es contribuir a que la gente se sienta empoderada para participar en esos debates. Cuando se discutió posibles nombres para la cátedra, en realidad yo pensé en don Alexis porque él representa el desarrollo inicial de la academia de nuestra escuela y de la economía en Costa Rica. Bueno, escogimos el nombre de don Alexis Orozco porque él era fundamentalmente un docente, un maestro. Muchas generaciones de estudiantes lo tuvimos como profesor y reconocemos el rigor y la seriedad y la gran entrega y pasión con que él enseñaba la economía. Es un símbolo para nosotros de el compromiso y la importancia de los profesores y las profesoras universitarias en el desarrollo de una sociedad con mayor capacidad deliberativa, con mayor participación y más justa y equitativa. Don Alexis, características que tenía, era muy buen profesor, todos los alumnos estaban satisfechos con él, ¿verdad? Un profesor estricto, un profesor muy puntual, que yo recuerde casi nunca faltaba si no era por razones mayores de salud o alguna cosa de esas, ¿verdad? Y el aula se llenaba totalmente de estudiantes, era el inicio de la noche y había estudiantes que estaban matriculados con él y otros que llegaban a oír las clases. ¿Por qué? Porque era un profesor legendario. Yo creo que don Alexis tuvo muchísimo que ver en la formación de excelentes estudiantes de economía, ¿verdad? Porque la forma tan estricta, ¿verdad? Tan incluso rígida, ¿verdad? Con que él manejaba el curso, ¿verdad? Hacía que los que se graduaban, ¿verdad? Es cierto que muchos perdían el curso, pero que los que se graduaban salían como excelentes estudiantes, ¿verdad? Bueno, don Alexis fue mi profesor de Microeconomía 2 en la carrera de Economía en la Universidad de Costa Rica. Estuve con él ese semestre. Éramos pocos estudiantes, creo que éramos 12 los que llevábamos ese curso. Y una vez concluido, él me llamó y me solicitó que fuera su asistente. Fui asistente de él, eso para mí representó un enorme honor porque ya yo había aprendido a valorar a don Alexis mucho durante la época en la que fue profesor mío. Para mí fue un gran honor, desde luego que le dije que sí. Fue una experiencia muy linda ser asistente de don Alexis, seguía aprendiendo. Hacíamos fila para conversar con don Alexis, que era abierto, que era disponible, pero que iba al punto. Uno no podía encontrar con don Alexis lo que pasa con el profesor Vargas, que le pregunta uno algo y habla de 18 cosas. Don Alexis iba al punto con una precisión y con un rigor enorme. Realmente es de los mejores profesores que yo he tenido, y no solo aquí en Costa Rica, o sea, yo diría de todos los profesores que yo tuve, probablemente Claudio Gutiérrez y don Alexis fueron los mejores. Era enormemente riguroso, o sea, la forma en que explicaba los conceptos, uno tenía que entender realmente el significado económico de cada concepto. Mantuvo constantemente por muchísimos años la pasión, la rigurosidad para formar a las diferentes generaciones, de la cual yo me siento muy orgullosa de haber formado parte. Era alguien de rigor, alguien de objetividad, alguien de una capacidad didáctica. Uno de los temas es que dibujaba excelentemente y con los dos brazos, izquierda y derecha, podía hacer gráficos, entonces podía reflejar cosas, una capacidad de comunicación enorme. Lo conocí relativamente poco, un semestre como alumna, un semestre como asistente, pero en realidad ese tiempo fue suficiente para que él sea la persona que más ha impactado mi carrera desde el punto de vista profesional. Él es la persona de quien yo más he recibido y a quien más agradezco todo el legado que me dio y que lo he venido aplicando a lo largo de los años en mi carrera.
Definitivamente tuvo una influencia grande en el desarrollo de la escuela. Bueno, y no solamente con los alumnos, sino que a él le tocó también ser ejemplo para otros profesores más jóvenes que venían, ya sea como asistentes o como profesores. Habían varios grupos, bueno, y él era la persona importante en cuanto a la discusión de programas, en qué partes se ponen énfasis, cuáles eran las partes más complicadas, etcétera. Todo eso, él era el hombre que manejaba la orquesta, el director de orquesta. Al estar don Alexis constantemente formando estudiantes en el campo económico, eso permitió que las diferentes generaciones a su vez se formaran afuera o regresaran o continuaran dando cursos y formando a nuevas generaciones. Ese es un proceso académico silencioso porque no tiene mucha difusión, digamos, a nivel público, pero en la medida que se hace constante y con rigurosidad, es un aporte importantísimo para la economía, el diseño de política pública. Y si usted le pregunta a muchos de los que han estado en la política pública quién es don Alexis, inmediatamente van a reconocer y agradecerle el aporte que recibieron cuando fueron estudiantes. Lo admiramos, lo queremos, lo respetamos, lo recordamos y fue una inspiración. Para la Escuela de Economía y para todos los economistas de este país y para los universitarios, es un honor que hayamos constituido esta cátedra con su nombre. Don Alexis Orozco sigue estando presente a través de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos en una tradición de compromiso con la enseñanza y con la educación de nuestra población. Bueno, buenas noches, un gusto realmente estar aquí. Creo que ya es difícil agregar algo a todo lo que ya se ha dicho sobre don Alexis. Fue muy bonito estar en la asamblea, porque como dijo Anabel, se habían planteado varios posibles nombres para esta cátedra, pero creo que para todos nosotros fue muy bonito cuando Anabel propuso el nombre de don Alexis, como que ahí se acabó la discusión y muchos de los que estábamos ahí, que habíamos tenido el gusto de ser sus alumnos, la verdad nos sentimos muy orgullosos de que esa fuera la elección. A mí me tocó conocerlo desde principios de economía, no en micro, sino en principios, que era el primer curso que uno llevaba, ni siquiera como parte de la carrera. Ahí era esa época en que uno todavía está pensando qué va a estudiar. Y tal vez la mejor forma en que yo puedo decir qué tan importante fue don Alexis es que fue en ese curso que yo decidí estudiar economía y fue gracias a don Alexis. En el video y en las entrevistas anteriores un poco lo que vimos fue el pasado, o sea, lo que significó Alexis Orozco en la formación de muchos de nosotros. La idea en esta mesa redonda es tener a tres de nuestros nuevos profesores de economía y más bien tener una discusión sobre qué significa la enseñanza de la economía hoy y a futuro. Y entonces es un poco como decía Adolfo, ¿verdad? Aquí están los discípulos de los discípulos de don Alexis que vienen a conversar con nosotros. Vamos a empezar con Álvaro Ramos, que fue mi alumno, así que como yo fui alumno de don Alexis.
Buenas noches a todos. Un honor que me hayan considerado para hablar de esto, siendo que en realidad soy de los profesores más jóvenes de la escuela y bueno, ciertamente no tengo la experiencia que tienen muchos de mis colegas. Pensando un poco hacia futuro, me pareció muy interesante lo que decían ahora de manera reiterada de la vigorosidad conceptual de don Alexis, porque de alguna manera mi aspiración es justamente a eso, a una rigurosidad conceptual que va más allá, por ejemplo, de saber sacar bien las derivadas o las integrales o lo que sea, porque de una u otra manera los grandes retos del futuro tienen que ver con la cornucopia de información y de maneras de resolver las cosas que vamos a tener. Una de mis obsesiones es el tema de la automatización y cómo esta va a impactar el futuro de todos ustedes, ¿por qué no? También de todos nosotros. No estoy tan adelante de ustedes en términos de tiempo. Es impresionante ver los avances recientes en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que la automatización solo afecta tareas muy rutinarias y fáciles de describir. Y sin embargo, en años recientes hemos visto cómo tareas cognitivas que uno hubiera pensado no rutinarias, una tras otra, están siendo, por así decirlo, vencidas por la inteligencia artificial. Y esto es muy importante para todos ustedes porque el valor agregado del futuro, la destreza del futuro, parece estar muy orientada, uno, a la capacidad analítica que va a tomar información, analizarla y sintetizarla más allá de lo que una inteligencia artificial pueda hacer. El caso de economía no es tan dramático, pero es bastante más obvio, por ejemplo, en el caso de contabilidad. Ciertamente yo prácticamente no le veo futuro a la contabilidad privada clásica costarricense. Es relativamente fácil de automatizar. Posiblemente la contabilidad pública, donde haya un análisis sofisticado de finanzas, podría que tenga un poco más de vida. Pero entonces, si eso uno ya lo puede ver en contabilidad, ¿en qué momento las tareas rutinarias que hacen los economistas en el día a día van a ser fáciles de automatizar? ¿Y cuáles son aquellas destrezas de un economista que no van a ser fáciles de automatizar? No tengo una respuesta simple para eso, pero sí creo que debe ser una prioridad de nosotros como educadores identificar esas destrezas que a ustedes les van a servir por los próximos 40 o 50 años. Aún con toda la oleada de automatización que parece va a ser muy fuerte, incluso en los próximos 10. Entonces, análisis, más allá de lo que una máquina puede hacer, análisis y síntesis. Y 2, creatividad. Las máquinas van a tener dificultades en ser creativas. No descarto que algún día lo puedan ser, pero es una manera de estar un paso adelante de la automatización. Ese es como un primer reto a futuro. El otro reto que siento yo a futuro es ha habido una deslegitimación causada por fenómenos económicos bastante complejos de alguna manera de la economía clásica o neoclásica, o como quieran verlo, con la crisis mundial del 2008. Entonces, el fenómeno de tecnocracia que se había revestido de un ropaje, digamos, de legitimidad durante los 90, sobre todo y particularmente con el consenso de Washington, sufrió un choque fuerte con el 2008. Y entonces vemos una oleada de populismo, como dije en algún examen de desarrollo económico, de por qué las clases medias están tan bravas a nivel mundial. Y yo creo que los economistas, como estudiosos del problema económico y de cómo lograr el mayor bienestar para la población, tenemos que tener respuestas a esto, de por qué está tan difícil tomar las decisiones, cómo son las coaliciones de intereses que están impidiendo tomar algunas decisiones, que están impidiendo un mayor bienestar para todos, y en particular cómo hacemos, y en esto, si me permiten una muy breve digresión, creo que hace mucho, como bien dice el profesor Brad DeLong,
en economía los temas macro, no el análisis macro, ese es más profundo, sino los temas macro en políticas públicas hace mucho ya sabemos cuáles son. Son como una tragedia griega, relativamente fáciles de explicar porque las emociones trágicas son relativamente fáciles de explicar. Usted tiene que tener una moneda estable, tiene que tener un sistema fiscal saludable, etcétera, etcétera. Esa parte es relativamente fácil, la parte macro, y esa normalmente te lleva a un estadio de desarrollo intermedio. El problema está en la parte muy micro, llamémosla principalmente política industrial. Estas políticas industriales y políticas públicas coyunturales son muy específicas a la situación y, como dice el profesor Brad Delon, se parecen a la comedia. La comedia es muy coyuntural, los chistes son muy coyunturales, es muy difícil explicar un chiste un milenio después, es relativamente fácil explicar una tragedia 1000 o 2000 años después. Entonces, esta coyuntura es mucho de la realidad costarricense, como bien decían ahora mis predecesores. Todo el tema es cómo educamos a los economistas costarricenses para que puedan dar respuestas puntuales a necesidades costarricenses, de la coyuntura costarricense. Creo que ese es el otro gran reto. Entonces, en suma, dos grandes retos. Uno, cómo prepararlos a ustedes para la era de la automatización. Dos, cómo prepararlos a ustedes para que puedan de manera rigurosa, la palabra de don Alexis, de manera rigurosa, pero a la vez con un conocimiento de la coyuntura costarricense, proponer soluciones puntuales a los problemas puntuales de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. A continuación le damos la palabra al profesor Miguel Cantillo. Muchas gracias y muchas gracias por venir. El tema de esta mesa redonda es desafíos para enseñar la economía en el siglo XXI. Y una de las primeras preguntas que uno se puede hacer, ¿verdad? Pensando, no sé, si estuviera yo en la feria vocacional ahí en la mesa esa y me llega un estudiante y me pregunta ¿qué hace un economista? Tendría que pensar un poco, ¿verdad? ¿Cómo explicárselo en pocas palabras? Porque pensándolo bien, un economista o los economistas en la práctica han hecho de todo. Es decir, hay economistas que estudian psicología, hay economistas que estudian historia y por supuesto economía. Y entonces la pregunta uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene todo esto en común? ¿Por qué el que estudia sociología, y se llama economista, es economista y no sociólogo? ¿O por qué el que estudia historia es economista y no historiador? Lo que yo le respondería es que en el fondo todos estos economistas están usando una serie de herramientas que todos tenemos en común. Y si uno tiene que ponerle 3 nombres a esas herramientas, son microeconomía, macroeconomía, econometría. Hoy en día, digamos, esas son las herramientas que uno usa. Claro, detrás de eso hay algo más. Digamos, ahí había un libro de alguien que estaba explicando un poco, diciendo que es un economista, y decía, bueno, un economista es como un filósofo matemático o un matemático filósofo, ¿verdad? Es decir, como es una combinación extraña de tratar de ser exacto y al mismo tiempo de hacerse preguntas como más generales. Y entonces eso pensando, decir, bueno, eso sí es efectivamente una de las cosas que uno necesita y eso me gustaría hablar, ¿verdad? El tema de enseñar hoy en día, que es tan necesaria, es una parte para la rigurosidad del tema de la matemática, pero también decir que no es la única cosa que es necesaria para enseñar en economía. Hace unos días salió un artículo, un libro que es una biografía de Paul Samuelson, y entonces el que estaba escribiendo la reseña es un profesor que se llama Eric Maskin. Hablaba de cómo Samuelson, una de las cosas que se planteó es el tema del papel de la matemática en la economía. Y había un debate anterior con Marshall. Marshall decía, bueno, efectivamente hay que usar matemática para la economía y hay que hacerlo y para tener los argumentos claros, pero después hay que borrar toda la parte matemática y explicarlo en palabras y ojalá quemar las fórmulas matemáticas para que nadie sepa de dónde salieron las cosas. Y
Samuelson pues difería de eso y decía, no, la matemática no es solo una forma como para hablar, como una especie de taquigrafía de la economía, sino que también es una herramienta importante, ¿verdad? Entonces, eso es interesante pensarlo, ¿verdad? Y yo estoy en la comisión de docencia y una de las cosas que vemos, ¿verdad?, es el tema de la preparación matemática de los estudiantes, que es una condición que llamaríamos necesaria, pero no suficiente para ser un buen economista. Un economista no solo necesita saber bien las herramientas de matemáticas, tiene que ser una persona que piense más allá. A veces eso, también dando clases, uno ve gente que es muy buena matemáticamente, pero no sabe quién es Schumpeter y qué dijo, qué es la creación destructiva o la destrucción creativa. Y bueno, es que sí tenemos que combinar ambas cosas. Quería nada más terminar las reflexiones de qué es lo que se necesita qué es lo que necesitan los estudiantes y los desafíos para enseñar la economía del siglo XXI, pensando en qué se necesita para ser un buen profesor. Hace unos años estaba en unas clases de X cosa, entonces una profesora nos hizo una pregunta, nos dijo, ¿qué se necesita para triunfar en la vida? Bueno, y ya distinta gente respondió distintas cosas, y una compañera que era directora de óperas y todo el asunto, dijo, lo que se necesita para triunfar en la vida es pasión. Y yo dije, un economista somos como más cerebrales, ¿verdad? Entonces eso como que realmente no le compré la idea mucho esto de la pasión, pero pensándolo en el tiempo me di cuenta que tenía razón, es decir, que efectivamente a lo mejor la pasión se demuestra de una manera diferente para un economista que para un director de ópera, y sin embargo sí es importante pensarlo. Yo, digamos, reflexionando, es decir, los cursos que yo he disfrutado más dar son porque el contenido es el que más me gusta y yo estoy estudiando eso me interesa, ¿verdad? Entonces siento que lo puedo dar mejor, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, hay técnicas y cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que tal vez eso es como una cosa que pensar, ¿verdad? De que uno necesita esa pasión. Gracias, Miguel. Y a continuación le damos la palabra a Milagros Saborío, pero hay un video. Presentación. Voy a pasarme para allá para poder yo ver. Pensé preparar una presentación nada más para no divagar demasiado, no es porque voy a hablar mucho, es nada más para no divagar. Y esto es una reflexión personal sobre lo que significa para mí enseñar economía, porque creo que es la mejor forma de llegarle a la pregunta que nos hicieron y la mejor forma de honrar a don Alexis, ya que lo más interesante de haberlo nombrado a él como en esta cátedra, me parece a mí, es que el título es Profesor Alexis Orozco. Ese es su título en el nombre de la cátedra. Y ser profesor es realmente un gran honor. Y ese honor para mí viene con un montón de responsabilidad asociada. Entonces esta es una reflexión sobre la forma en la que yo veo ese honor. Realmente pues el contenido de lo que estamos enseñando es un contenido diverso y que tiene muchas facetas y que es para mí fascinante, apasionante, como decía Miguel, y que realmente se trata de enseñar con rigurosidad, que tiene que ver obviamente con las decisiones de las personas, pero tiene también que ver con la organización de la sociedad para tomar decisiones en forma colectiva, con cosas tan mágicas como el papel que tienen los precios para que podamos resolver algunas grandes decisiones a nivel social, y también con la forma en la que las personas nos comportamos en forma estratégica, cuando sabemos que lo que estamos haciendo es realmente un juego que tiene muchos pasos intermedios en los cuales los resultados los tenemos que tomar pensando muy bien qué es lo que viene después, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios o cuál es la forma en la que nosotros percibimos lo que vamos a ganar y vamos a perder. Entonces la economía a mí me parece realmente apasionante, pero la forma en la que yo enseño la economía también está matizada por otras cosas que no son tan claras, digamos, no sé si decirlo tan claras, para mí son tan claras, son claras, pero no son exactamente los conocimientos. Para mí enseñar economía también es enseñar un conjunto de habilidades,
Y esas habilidades son diversas y están cambiando continuamente en el tiempo. O sea, incluso en el corto periodo que yo tengo de dar clases, las cosas han cambiado muchísimo y yo espero que vayan a seguir cambiando. Y en realidad me parece que el reto es enseñar a los estudiantes y enseñarnos a nosotros mismos a aprender. Y este ejercicio de aprender a aprender y de cómo enfocar las habilidades, lo reflexionamos muchísimo en el curso de seminario de investigación, que es un curso que se enseña en la carrera. Y quisiera compartirles un poco cómo estructuramos las habilidades de ese curso en particular, un poco como un ejemplo de la complementación entre los conocimientos y las habilidades que se enseñan en conjunto. Pensamos en 3 grandes grupos de habilidades que tienen que ver con el seminario. Un grupo de habilidades está relacionado con la investigación y tiene que ver con esta idea de poder plantearse una pregunta y poder entender cómo contestar esa pregunta. Esta reflexión la hicimos junto con la profesora Laura Blanco y la profesora Valeria Lentini y nos divertimos muchísimo tratando de encontrar la forma exacta de escribir lo que estábamos haciendo. Vamos a ver. También se trata de enseñar habilidades que tienen que ver sobre cómo escoger las herramientas para lograr contestar esas preguntas. Y la parte de las herramientas, obviamente, la idea es que a través del curso los estudiantes vayan teniendo exactamente como una caja de herramientas, pero cuando llega este momento en el curso de hacer la investigación, tienen que saber escoger cuáles son exactamente las herramientas, cuáles son las limitaciones de lo que están haciendo, cómo interpretan los resultados y cómo también son proactivos para encontrar cosas que todavía no saben cómo hacer. Y la tercera parte tiene que ver con comunicación de resultados. Y la comunicación de resultados tiene que ver tanto con la parte oral como la parte escrita, y tiene que ver con cómo relacionarse con otros colegas, que digamos en este marco son los compañeros de curso, pero también con profesores y profesoras que vienen y participan en algún momento del curso. Y tienen que saber también discernir entre qué comentarios son los que tienen que incorporar en su investigación y cuáles comentarios no. Entonces, como ustedes ven, al armar este curso, estamos hablando tanto de unos ciertos conocimientos específicos que tienen que ver con la generación de conocimiento a través de la investigación, pero también con las herramientas que se usan y cómo se comunican los resultados. Para mí, todo esto tiene que ver no con investigación, sino con liderazgo. O sea, obviamente tiene que ver con investigación, pero son habilidades que le van a servir a todos los estudiantes, independientemente de que después en su trabajo no explícitamente se conviertan en investigadores, porque yo pienso que todos tienen el potencial, todos y todas tienen el potencial de convertirse en líderes, y que todas estas cosas que ven en el seminario les van a servir para ser mejores líderes. Y el liderazgo para mí tiene que ver con el siguiente gran tema que está siempre presente en mis clases, que es la introducción de valores. Es inherente, yo pienso, a la forma en la que a que cualquier persona enseña y a la forma en que cualquier persona se relaciona con nosotros. Siempre hay valores que están implícitos en la forma en la que se hacen todas las relaciones humanas. Pero para mí es muy importante que esos valores que están en los cursos estén relacionados a este tema de liderazgo que les mencionaba antes. Porque los estudiantes de economía generalmente tienen una tendencia a sobresalir en cualquier cosa que emprendan después. Así sea que después se dediquen a la psicología, a la historia, y estoy segura que eso va a pasar cuando la inteligencia artificial tenga mayor presencia y les va a permitir ser más creativos. Entonces, en este papel de líderes es muy importante que haya también una reflexión sobre cuáles son los valores de esos líderes. En este caso, para mí hay algunos líderes, algunos valores que están relacionados con el liderazgo que son los más importantes, pero creo que hay muchos otros, y esto, ¿verdad?, nada más es un poco para ilustrar el tema. Obviamente hay un tema de aceptación y de promoción de la diversidad, y esto en todos los ámbitos, ¿verdad? Tiene que haber una apertura dentro de la clase para mí, para que cada quien pueda expresar su opinión sobre cualquier cosa, en una forma respetuosa, por supuesto, pero sin que haya una idea de que hay solamente una verdad. Y eso también aplica a que hay muchos tipos distintos de economistas, no hay un solo molde de economistas, hay muchas formas distintas, entonces tiene que haber una apertura a esa diversidad en el tipo de economistas que se están formando. El liderazgo también implica responsabilidad, entonces es muy importante que los estudiantes
sepan que durante su formación ellos están siendo responsables de ese proceso formativo, tanto como lo somos los profesores, y que en ese proceso lo que están aprendiendo son herramientas que les van a servir después para lograr sus objetivos y para lograr mejoras dentro de la sociedad. Por supuesto que hay un tema de trabajo en equipo que es sumamente importante, porque no trabajamos aislados y creo que nunca vamos a trabajar aislados, así que es importante saber trabajar con otros, y es importante también saber estar en desacuerdo, porque saber estar en desacuerdo es esencial para después poder construir los acuerdos. Entonces, si en la clase se promueve un ambiente en el cual todos tenemos que estar de acuerdo, todos tenemos que pensar lo mismo, en realidad estamos destruyendo la posibilidad de que haya innovaciones dentro de la misma clase. Y así pienso yo que sucede también en la sociedad, tenemos que saber estar en desacuerdo. Y esas cosas que algunas son más claras y otras, o sea, unas son más rigurosas, digamos, y otras son menos rigurosas, todas en realidad confluyen en que la enseñanza misma de la economía, lo que se está enseñando como conocimiento, se entienda mejor y se transmita mejor. Yo espero que a las siguientes generaciones, a los que van a ser mis discípulos y mis discípulas en un futuro, porque como ustedes están viendo, hay una tradición, entonces creo que es muy interesante, muy bonito que podamos hablar de esa tradición, que vamos respetando generación tras generación de economistas. Muchas gracias. Bueno, abriríamos ahora un espacio para participaciones del público, preguntas o comentarios sobre este tema de enseñanza de la economía. No sé quién. Alejandro. Bien, muchas gracias por los mensajes que nos dieron. Listo, ok. Muchas gracias por los mensajes. Definitivamente creo que añaden muchas perspectivas y muchos retos que vienen para toda la formación y para las tareas que vienen para esta cátedra y para la escuela en general. Yo quisiera añadir dos desafíos que ahora identifico, digamos, rápidamente a raíz de mi experiencia, digamos, en la carrera en estos 3 años. Uno es ese balance tan delicado que hay que tener, que nosotros como estudiantes tenemos que tener y que en general en los cursos se debe reflejar entre la capacidad analítica y la memoria. Esta es una carrera en la cual tenemos que tener la capacidad de resolver problemas. Y para eso es necesario pues, tener capacidad de memoria también. Una idea que a mí me ha quedado mucho del curso de Macro 3 en particular, que lo estoy llevando en este momento, es que la economía ha querido parecerse a la física a lo largo de la historia, principalmente en las últimas décadas. Y es una aspiración pues, bastante bonita, bastante rigurosa, digamos, bastante científica. Sin embargo, yo creo que es una cuestión a la cual nunca se va a poder llegar por este componente humano con el cual siempre vamos a tratar. Y entonces, esto añade el reto de entender, y digamos, y que a nosotros como estudiantes nos debe quedar muy claro, que en general todos los modelos que estudiamos a lo largo de la carrera no son recetas, porque la economía nunca va a lograr, así como tal vez lo logra más la física, de poder bajo ciertas circunstancias aplicar políticas o aplicar ciertas medidas y obtener siempre los mismos resultados. Es decir, el tema de tener experimentos controlados completamente como un modelo puede parecer o puede querer reflejar, no ocurre. Y entonces esa capacidad analítica es sumamente necesaria para poder saber hasta dónde llegamos con un modelo, con una política, con un concepto. Y bueno, sí quisiera retomar esta idea que en física yo tenía, bueno, porque yo estudié física unos cuantos años, yo tenía muy claro y que creo que en economía se replica. Yo sí creo genuinamente que la economía no es matemática, al igual que la física no lo es, sino que utilizan ambas la matemática para poder expresarse, para poder resumir.
Pero al final la economía son ideas que tenemos que tener muy claras, con las cuales podemos resolver problemas. Y el segundo desafío que quería mencionar es un reto para los estudiantes que tenemos, que es construirnos pasión, y un reto para los docentes, que es construir inspiración. Esta es una carrera muy exigente, muy demandante, de muchas horas de estudio, y yo creo que sin un ingrediente de pasión o de cariño por lo que estamos estudiando, no es posible sacarla, definitivamente, por más capacidad analítica que tengamos. Y entonces debemos construir esa pasión. Y por otro lado, docentes que sean capaces de inspirarnos y nos ayuden a construir esa pasión. Yo personalmente ya he podido tener algunos docentes que me han inspirado, que me han ayudado a construir esa pasión, y les agradezco mucho a ellos. Y pues yo creo que ese es uno de los retos más grandes que nos toca, tanto docentes como estudiantes, en este proceso. Gracias. Buenas noches, mi formación es en dirección de empresas y me apasiona la economía. Y estando como estudiante de dirección de empresas y luego ahora como docente en la universidad, me queda un detalle, un sinsabor que estoy viendo aflora un poquito de una manera superficial en los comentarios que han hecho, y es lo siguiente: de las ingenierías y de las ciencias médicas tenemos un gran aprendizaje que tienen una serie de formación básica sobre la cual se sustentan las carreras. Entonces vemos cómo en medicina tienen una formación muy rica en matemática, en física, biología y química. Pero curiosamente, y no sé si por ser las ciencias sociales, bueno, no sé si son tan viejas, no sabría decirle, en este momento no ubico, o por ser propiamente ciencias humanas, suponen que todo el mundo conoce al ser humano. Y qué triste es eso, ¿eh? Porque realmente no tenemos una formación propoética en la naturaleza humana que nos catapulpe a desarrollar nuestras diferentes ciencias, ya sea a nivel de economía, ya sea a nivel de dirección de empresas, ya sea a nivel de administración pública. Entonces podemos ir viendo una serie de cosas de que muchos buenos intentos, muchas buenas cosas que se van saliendo, se pueden ir cayendo, desvaneciendo, porque el concepto del ser humano que lo sustenta no está, o los supuestos son incorrectos y se caen en el vacío. Bueno, para aquí hay algunos, el típico concepto del materialismo con el marxismo-leninismo es un ejemplo de este tipo de conocimiento. ¿Cuánto se hubiera ganado la humanidad si tuviéramos una formación humana? A nivel de derecho, ¿cuánto se pudiera estar avanzando hoy día en todo lo que estamos viviendo en el campo de derecho si el derecho también tuviera esa formación humana? Y ni que se diga en dirección de empresas, que es el campo mío. Entonces, no sé si interpretando, no llegué a conocer a don Alexis, pero interpretando lo que han hablado aquí don Alexis, esa rigurosidad con que él trataba y que habría espacios, que lo que están pidiendo los estudiantes no era justamente porque él de una manera quizás inconsciente, bueno, no inconsciente, sino de manera espontánea y hasta quizás que por obvia y evidente no lo expresaba, tenía ese valor o ese sabor humano que estuvieron aquí hablando, Álvaro, respecto a cuando hablaba sobre esa intuición, esa creatividad que hay que estar presente, que difícilmente la inteligencia humana lo va a sobrepasar. Miguel, cuando hablaba de toda esa formación matemática exquisita y filosófica, pero que también hacía falta la pasión, ¿verdad? O la compañera cuando después de hablar de Milagros, después de haber hablado de las cuestiones de conocimientos, hablaba de valores, ¿verdad? Y de habilidades. Se empieza a asomar el ser humano, pero no lo llegamos a connotar. Yo hasta el momento en la Escuela de Negocios no veo cursos de filosofía, de antropología, de nociología, que nos abran los espacios sobre quién es el ser humano para sobre eso construir. Les dejo la inquietud a ver si en ustedes ya lo han solventado o les queda también la tarea igual que nosotros. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces hacemos un último comentario aquí en la mesa. Es en el orden inverso. No estaba preparada para un último comentario. Muchas gracias.
Eso también enseña la escuela, cómo enfrentar situaciones imprevistas. Quisiera rescatar algo que tal vez no es lo más obvio, pero es interesante ver cómo cada vez somos más mujeres economistas y eso tal vez rompe un molde que había antes. Así que nada más cerrar planteando el reto también de que en esa visión de que los economistas somos diversos, haya una visión de que los economistas también somos mujeres. Nada más ese punto. Sí, yo quería hablar de 2 puntos, ¿verdad? Uno, el tema de cómo generar pasión con los estudiantes. Bueno, yo creo que depende también de cada área específica. A mí realmente lo que me gusta, por ejemplo, de economía financiera, que es lo que yo me especializo, es que es de las ramas donde lo que se publica hoy, mañana lo están usando en los mercados financieros, y lo que descubrieron en los mercados financieros ayer, hoy se está haciendo una teoría al respecto de eso. Es decir, que hay un diálogo muy fuerte, ¿verdad?, entre la práctica y la teoría, ¿verdad? Y uno va a conferencias de economistas financieros y ahí están sentados los banqueros. Eso es una buena cosa para nosotros, por lo general, pues nos pagan todos los cócteles y todas las cosas, muy bien, y son muy ricos, ¿verdad? Pues hay plata, pero ¿cómo se llama? También tiene digamos, la parte que a mí me gusta es ver qué tan aplicado, ¿verdad?, es lo que uno está aprendiendo, digamos, teóricamente. La otra cosa, y bueno, y para mí eso es una de las cosas que me genera pasión en mi área específica de trabajo. En cuanto al tema que pregunto acerca de la concepción del hombre, yo creo que la economía sí que lo tiene, ¿verdad? Es decir, y uno ve, digamos, un poco la historia de la economía, que es el utilitarismo, y eran los primeros filósofos que empezaron a tratar de medir los útiles de las personas y lo demás, ¿verdad? No sé si es una filosofía buena o mala, ¿verdad? Pero sí es una filosofía coherente, claramente, ¿verdad?, de las cosas, y es parte, llamémoslo, tal vez tiene una mala connotación, ¿verdad?, como una ideología de los economistas, ¿verdad?, de cómo ven las cosas y tal. Tiene su punto bueno, que es una cosa coherente, tiene su punto malo, que tiene un límite, ¿verdad? Hasta qué momento se sigue aplicando esa lógica, ¿verdad? Pero creo que sí está. A veces nosotros como economistas no lo decimos tan abiertamente ni lo explicitamos qué es lo que realmente está detrás, ¿verdad? Pero sí hay algo claramente y bien pensado y organizado. No sé si necesariamente correcto o incorrecto, ¿verdad? Pero sí que hay algo. Muchas gracias. Tal vez solamente una observación muy vinculada a uno de los comentarios que hizo doña Milagro. Tiene que ver con el método científico y la rigurosidad, de nuevo, pero la rigurosidad y el método científico no tienen que ver con la matemática, tiene que ver con no creerse dueño de una verdad que te viene por inspiración divina. Eso no existe. Digamos, la civilización occidental moderna, como la conocemos hoy, básicamente descansa sobre la capacidad de aceptar que uno se puede equivocar y que constantemente hay que estar en busca de una verdad que se tiene que fundamentar sobre hechos fácticos debidamente investigados y demostrados. Y yo creo que esto es como, tal vez en el fondo, en el tema de aprender a aprender y todo eso, ahí es donde está la clave para todos ustedes, los estudiantes. Decir, un momento, es muy difícil que yo tenga toda la verdad desde el principio. Hay que irla encontrando poco a poco. Y bueno, eso espero yo, sobre todo en esta nueva era de la máquina, creo que va a ser como el principal factor en que los seres humanos podemos contribuir. En que tal vez la máquina, donde hacen unos procesos, terminan con una verdad que después les cuesta ajustar. Nosotros los seres humanos somos los que constantemente nos podemos estar haciendo preguntas de qué hay más allá de lo que ya sabemos o dónde puede estar el error en lo que creemos conocer. Muchas gracias. Bien. Yo quisiera agregar 3 comentarios sobre las cosas que se dijeron, aprovechando que uno es el moderador y eso le da derecho a hablar. Lo primero, empezando con lo que decía Alejandro sobre los modelos. Los modelos son enormemente útiles, ¿verdad? Es el lenguaje
del pensamiento abstracto, y ahí las matemáticas son inmensamente útiles, ¿verdad? Cuando nos permiten aislar variables, relacionarlas, encontrar relaciones mucho más complejas de las que podríamos tal vez imaginar simplemente en prosa. Pero ciertamente hay un riesgo muy grande, y la economía es una de las ramas de las ciencias sociales que probablemente más peca de eso, de confundir el modelo con la realidad. Y esas sí son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es el proceso analítico que me lleva al modelo abstracto, y otra cosa es la explicación de los fenómenos concretos. Álvaro hace un poco esa referencia al tema de la coyuntura, y la explicación nunca es matemática. Puede usar el modelo abstracto y la elaboración matemática, pero si quiere explicar, tiene que usar la historia y tiene que usar la mezcla de todos los elementos, incluso no económicos, que contribuyen a esos temas concretos. El segundo comentario, que tiene que ver con eso de si dejamos afuera los otros temas humanos o no, yo siento que siempre es bueno volver a los clásicos, y no necesariamente a los textos de los clásicos que nos acostumbran a leer, ¿verdad? Los economistas siempre, cuando leemos a Smith, leemos La riqueza de las naciones, y uno siempre recomienda volver a la teoría de los sentimientos morales. O sea, Smith en su época, él nunca se consideró a sí mismo economista, él era un profesor de filosofía moral. Y cuando uno ve la teoría de los sentimientos morales, cuya última versión es escrita después de haber escrito La riqueza de las naciones, uno encuentra largos capítulos sobre temas que de pronto nos suenan muy poco económicos, como la simpatía. Y son largos capítulos donde él desarrolla toda su concepción sobre la simpatía de los seres humanos, o los capítulos sobre la necesidad de la institucionalidad. Y uno dice, bueno, es que es el mismo Adam Smith, no podemos separar eso en dos grandes campos, que un poco lo que remitiría en la línea que vos comentabas es a ese diálogo que tiene que establecer la economía con las otras ramas de las ciencias sociales, el diálogo con la sociología, el diálogo en particular con la psicología. O sea, creo que pocas ramas han dado tantos premios Nobel como la psicología, ¿verdad? En economía. O sea, que si alguien quiere un premio Nobel en economía, creo que es mejor estudiar psicología que economía, hay más probabilidad. Entonces, ese diálogo entre disciplinas se vuelve enormemente importante. Y la tercera cosa, para terminar, que tiene que ver un poco con lo que decía Milagro sobre cómo enseñar, y aquí profesores como don Alexis y muchos otros que tuvimos en la escuela lograban hacer eso, es cómo romper esquemas, ¿verdad? Uno de los problemas, y Álvaro lo decía hace un momento, es que nos volvemos muy arrogantes con lo que sabemos. Y siempre es muy bonito después del primer shock, cuando uno llega muy arrogante a un curso y el profesor lo primero que hace es demostrarle lo poco que uno sabía y lo equivocado que estaba, y dejar de lado de lo que estaba tan seguro, y empezar a buscar cosas nuevas. Entonces, yo diría que una de las características de un profesor como don Alexis era exactamente eso. Si usted quiere aprender cosas nuevas, primero tiene que desaprender algunas de las cosas de las que estaba tan seguro. Y los mejores profesores que yo he tenido a lo largo de mi carrera de aprendizaje exactamente hacían eso, romper los esquemas con los que uno llegaba. Y si algo aprendimos de don Alexis fue a hacer eso en una forma muy, muy rigurosa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un gusto ver el auditorio con tanta gente y en particular con tantos estudiantes. Lo único que van a tener que lamentar es no haber tenido a don Alexis de profesor, pero nosotros sí. Muchas gracias y muchísimas gracias, Isabelita. Un gran gusto. Por las palabras lindas que han dicho de Alexis. Él era así, es cierto que era así. Que era un hombre riguroso, que era un hombre que no me retrato. Que era un hombre riguroso, muy disciplinado, que era tímido, porque era tímido. ¿Te acordás? Sí. Él era lo de la universidad, los amigos de la universidad y los amigos de Veritas y nada más. Después él leía mucho, le fascinaba leer. ¿Qué más digo? Bueno, sobre todo que estoy muy agradecida por este homenaje tan lindo que le han hecho y por la placa que me dieron. Muchísimas gracias. Un honor para nosotros.